tiempo de escudriñar la palabra del Señor, de ser edificados y bendecidos, sobre todo como hijos de Dios y como cristianos que somos llamados a escudriñar la palabra de Dios todo el tiempo. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Dónde lo hemos leído? En la palabra de Dios. Pero cada vez que tenemos la oportunidad de leer la palabra del Señor y ver esos hechos de los siervos y siervas del Señor que pasaron procesos específicos con propósitos, se planteaba esta pregunta. Porque ¿cuántas veces hemos leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis? Mira, tenemos la oportunidad en su momento de un tiempo de lectura bíblica. Comenzamos el 1 de enero de cada año y terminamos el 31 de diciembre. Y leemos de Génesis a Apocalipsis. Y qué interesante es leer cada pasaje, cada momento, cada evento que nos revela la palabra del Señor. Pero ahí precisamente se plantea la pregunta: ¿realmente creemos los hechos declarados en la Biblia? ¿Realmente creemos que lo que la palabra está escrito en la palabra sucedió, se cumplió? Mira, casos bastante particulares, por ejemplo, Éxodo capítulo 14, versículo 13 en adelante. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Mira qué evento tan impresionante. Sabemos que el pueblo de egipcios o Egipto, van a tratar de hacer volver al pueblo de Israel luego de darles aparente libertad. Pero de no hacerlo, sabemos que las consecuencias eran eliminarlos. Entonces llega ese momento en que Moisés y el pueblo llegan frente a ellos el mar, detrás viene el enemigo, y están preocupados. ¿Qué va a pasar realmente? No se ve salida alguna. Pero mira lo que el Señor le dice a Moisés. Mira esto. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Estamos en Éxodo 14, 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo que Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Podemos imaginar ese momento? Cuando el mar se divide para dar un paso al pueblo de Israel. Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Realmente creímos los hechos declarados en la palabra del Señor en la Biblia? Vemos este primer caso, que las aguas del mar se dividan y el pueblo pasa en seco. Mira otro evento. Josué capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearán pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harán durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Mira las instrucciones. Propiamente no es llevar armamento, sino sencillamente llevar cuernos de carnero y rodear la ciudad una vuelta durante 6 días, y el 7º día dar 7 vueltas. Humanamente no parece lógico. Porque ¿cómo puede alguien sin armamento disponer la derrota del enemigo? Pero mira lo que le dice entonces. Estamos en Josué capítulo 6, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina,
gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Mira qué impresionante. No necesitaron armamento, ni estrategia militar propiamente de batalla, sino obedecer. Y este es el punto principal que debemos de fortalecer en nosotros y aprender los cristianos. Obedecer a las instrucciones del Padre, aun cuando humanamente parezcan ilógicas, porque lo que Él ha dicho se cumplirá. Mira, le dice, no tienen que pelear, sino sencillamente rodear la ciudad, y luego cuando oigan el sonido de la bocina, griten. Y fue tan fuerte. Mira, sobre todo el punto acá es la obediencia. Y mira esto, qué tremendo. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahora un punto también bastante particular. Mira esto, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15 en adelante. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Mira, la ciudad está sitiada por el enemigo. Y sale el siervo del Señor, del varón de Dios, y ve que el ejército está rodeando la ciudad, que no se puede salir ni entrar. Y lo primero que viene es la preocupación, ¿verdad? Y le dice al siervo, mira esto, ¿qué haremos? ¿O qué vamos a hacer? Estamos rodeados, no hay salida. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Humanamente, ¿de qué podría el siervo decir? No veo a nadie, solo veo a los enemigos, y los que estamos dentro, acorralados y sitiados. Mira qué hermoso. ¿Qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira cuánto clamamos en verdad para que nuestros ojos sean abiertos a contemplar la gracia y la gloria de Dios en todo lugar. El siervo ciertamente está asustado porque ve a los enemigos rodeándoles. Pero al momento que el varón de Dios le dice al Padre, te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué maravilloso momento. Entonces, si pudiéramos, de hecho debemos ubicarnos, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y que todo lo que está escrito en la palabra del Señor se cumplió. Se está cumpliendo y se cumplirá. Mira los hechos, volvemos a este punto partiendo de la pregunta inicial. ¿Realmente creemos los hechos declarados en la Biblia? Uno más, Daniel capítulo 3, versículo 25 en adelante. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Podemos imaginarnos ese momento? Sadrach, Mesach y Abednego deciden no obedecer a la orden de postrarse delante de una imagen, y el castigo era echarlos en un horno de fuego. Pero ellos deciden obedecer, porque recordemos que en su momento ellos dicen, no obedeceremos. Y entonces son echados al fuego, al horno de fuego. Y mira qué interesante, porque está el rey observando, ¿sí?, ese lugar propiamente, el horno.
Y mira lo que dice. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No estaban solos. Y sabes, el rey lo pudo ver. Un hecho tan impactante de que el Padre nunca nos dejará ni nos desamparará. Lo demostró con ellos. Y mira lo que dice el rey. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces, partiendo nuevamente de que todo lo que está establecido, escrito en la palabra del Señor, son hechos reales, sucedieron y pueden volver a suceder. ¿Hay algo imposible para Dios? Pero ¿qué necesitamos entonces para realmente creer los hechos establecidos en la Biblia? Mira esto. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente no estuvimos en esos hechos, en ese momento observando, pero realmente creímos que así pasó. Creemos que realmente sucedió. Entonces Hebreos 1:11 nos llama y nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Mira esto, Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jeremías 32:27, mira, esta palabra es importante. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, establecemos en nuestra vida como siervos y siervas del Señor, cristianos, hijos e hijas de Dios, que todos los hechos enmarcados en la Biblia se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán, porque así es la palabra del Señor. Y mira esto, hay una palabra maravillosa en Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Podemos observar la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fuimos creados por Dios de una manera sobrenatural. Mira esto. Lo creemos porque podemos vernos. Somos seres humanos. Somos hombres y mujeres. Entonces, mira lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, amados del Señor, sabemos que somos creación de Dios. Sabemos que todos los hechos que han sido declarados en la palabra del Señor, en la Biblia, se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. Mira uno de los casos bien particulares, Génesis capítulo 18, versículo 11. Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Génesis 21:2. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació. Mira esto. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Mira, me goza siempre que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que ha dicho lo hará. Y le había prometido, en el caso particular de Sara y de Abraham, que iban a tener hijos, que es propiamente Sara iba a tener hijos. Entonces, mira, nos gozamos en esto,
Porque vuelvo al punto, todo lo que está escrito y declarado en la palabra del Señor se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Mira esto, entonces Abraham tenía 100 años cuando engendró y Sara 90 cuando dio a luz. Mira, nos gozamos realmente. Ahora bien, el hecho de también lo que se estableció en el Nuevo Testamento, en el caso de Jesús, los hechos de Jesús realmente los creemos o son solamente como una anécdota, una historia. ¿Sabes? Son casos reales que la palabra del Señor declara. Algunos de ellos, Mateo 8:3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Creemos que es así, que fue así. Mira, el leproso se acerca y le dice, si quieres puedes limpiarme, y él dice, sí quiero. Extendió su mano, dice la palabra, Mateo 8:3, y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Lucas 8:44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mira, la mujer, luego de 12 años de padecer flujo de sangre, pero que tuvo fe y creyó en las promesas de la palabra en cuanto al Hijo de Dios, que venía a sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Y sabes, le creyó y fue hacia él. Y tocó solo el borde de su manto. Mira qué fe impactante de esta mujer. Porque había escuchado de Jesús, de las obras, de las sanidades, de los prodigios que él había hecho y hacía. Y entonces va. Lo digo siempre, no fue tan sencillo llegar, porque recordemos que la gente rodeaba a Jesús. Y la mujer, debilitada 12 años de padecer esta enfermedad, se abre paso en medio de todo solamente para tocar su manto, porque dice, si toco su manto seré sana. ¿Sabes? Eso es tener fe. Y eso es lo que necesitamos los hijos e hijas de Dios cuando pasamos cada uno de los procesos, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y saldremos en victoria, su promesa. Y Dios se glorificará en cuanto a aquellos que le creyeron, porque modelará a través de él su poder, su gracia y su misericordia. Entonces, seguimos, Juan capítulo 5, versículo 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. ¿Sabes? Un hombre que está esperando un milagro en la fuente. 38 años de padecer. Mira esto. Y Jesús se acerca a él y lo sana. Y mira esto. Y al instante dice que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Después, este hombre nuevamente, después de 38 años, realmente creímos con lo que está declarado en la palabra del Señor, de las actitudes, mira esto, de los milagros y prodigios que Jesús llevó a cabo. Porque sabes, Él lo declara. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos. Y sabes, ellos lo vivieron. Y fueron esos milagros evidentes porque todos podían observar estos hechos. Pero vuelvo al punto, ¿creemos realmente en que para Dios no hay nada imposible? Y que Él está obrando y obrará cada día en aquellos que creen y esperan en Él. Sí, hay momentos difíciles, por supuesto, pero para Él no hay nada imposible. Entonces, otro hecho, Juan capítulo 11, versículo 39 en adelante. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, el punto principal siempre es creer. Creer que todo lo que está escrito en la palabra del Señor se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Porque para Él no hay nada imposible. Entonces, mira esto. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo,
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Mira esta verdad. Sus oídos nunca se cierran, sus ojos nunca se cierran para escuchar. Entonces, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. ¿Hay algo imposible para Dios? Y Jesús lo modeló. Le avisan que Lázaro, su hermano, su amigo, está enfermo, y él se atrasa unos días. Y cuando llega, ya había muerto. ¿Sabes? La hermana de Lázaro le dice: si hubieses estado aquí, mira esto, él no hubiera muerto. Sí, Jesús lo hubiese podido sanar, pero en este momento había un propósito mayor, de resucitarlo y demostrar el poder de Dios. Entonces, realmente creemos que Lázaro fue resucitado. Porque mira esto, qué impresionante lo establecido por Dios en su palabra. Entonces, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Otro caso particular, Mateo 14, 23 en adelante. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era al contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Es esto posible? Mira qué maravilloso ese poder de Dios. Entonces, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Impresionante, Pedro. Porque ve y reconoce que es Jesús y que viene caminando sobre las aguas. Y él dice en su corazón, lo pienso: si Él me ordena que lo haga, yo lo puedo hacer. Caminar sobre las aguas. Esta es fe, ciertamente. Pero creemos nosotros que esta palabra que estamos analizando en este momento se hizo realidad. Que Jesús pudo caminar sobre el agua. Y en este caso, mira esto. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Creemos que esto haya pasado? Porque vuelvo nuevamente a la pregunta inicial. ¿Realmente creemos los hechos declarados en la Biblia? Porque, ¿sabes? Eso realmente fortalece nuestra fe en todo momento, de saber que no hay nada imposible para Dios. Y mira esto. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, necesitamos hoy más que nunca fortalecer nuestra fe. Aun cuando todo parece en su momento perdido, en desastre, todo tiene un propósito de bien para aquel que confía en él. Entonces, mira esto. Es la duda la que muchas veces nos hace caer, porque no reconocemos nuevamente y reafirmamos que todo lo escrito en la palabra del Señor, desde Génesis a Apocalipsis, se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá, y lo veremos. Ahora mira esto.
hablando propiamente de la fe. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Y si partimos de este punto y recordamos los eventos, algunos de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron morir antes que obedecer y caer en idolatría, porque creyeron que Jehová los iba a salvar y si realmente los salvó del horno. Mira esto. Todos esos hechos maravillosos que la palabra del Señor nos declara, ¿realmente lo creemos? Porque también nos lo dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cada vez que la palabra del Señor nos instruye, nos exhorta a creer, a hacer, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuestionar, argumentar o sencillamente creer? Vemos cada uno de los hechos. Le creyeron a Jehová, le creyeron a Jesús y recibieron esos milagros y vieron esos hechos. Ahora bien, hablando de la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y en la Nueva Traducción Viviente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿En quién confiamos realmente? ¿Le creemos a nuestro Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Que todo lo que está establecido para nuestra vida, porque recordemos, no somos un accidente, ni estamos pasando, ni pasamos procesos o pruebas por casualidad. Todo tiene propósitos de bien para modelar su gloria, y somos testigos de los milagros que el Padre hace todos los días, sanando enfermos, dando vista a los ciegos, rescatando, echando fuera demonios. Entonces, mira esto, hablando de la fe, nuevamente, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la Nueva Versión Internacional, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y en la Nueva Traducción Viviente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Y qué esperamos? Y vuelvo a ese punto, ¿en quién confiamos? La fe es la confianza en que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Somos esa realidad nosotros como seres humanos. Fuimos hechos de lo que no se veía. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, en primer lugar, que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes? Nadie regresa del Padre con las manos vacías. Su espíritu es lleno de su amor, de su paciencia, de su bondad. Entonces mira lo que nos dice la palabra del Señor. Estamos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del mar, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 17, estamos en Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y temieron el decreto del rey, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho ya grande. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él destruía, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, Jefté, David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos. Escucha esto: hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahora bien, escucha esta palabra. Estamos hablando de la fe. La fe como la certeza de lo que esperamos y nuestra confianza plena en Dios. ¿Y sabes cuál es la constancia de la fe? El creer que todo lo que está establecido en la palabra se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Que todo lo que Él ha prometido se cumplirá, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, y también que por la fe se actúa. Si yo creo, actúo de acuerdo a la palabra de Dios, haciendo lo que Él me dice que haga. Mira, algo que es importante. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Sabes cuánto en su momento se han burlado de la Biblia, de la palabra del Señor por sus hechos? Son anécdotas, son cuentos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este mismo pasaje, 1 Corintios 2:14, en la Nueva Traducción Viviente. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, como hijos de Dios, hemos sido llamados a creer y a poner en práctica la fe. El saber que todo lo que está escrito en la palabra, vuelvo al punto, se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Y que todo lo que el Padre ha prometido para sus hijos e hijas no quedará sin su cumplimiento. Pero entonces, como hijos de Dios, fortalecemos nuestra fe y la ponemos por obra. Escucha, Mateo 19:26. Y mirándole Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible,
mas para Dios todo es posible. Vale la pena saberlo. Mira cuánto es un momento esperamos o deseamos todo lo que va a suceder, que Dios ha prometido. Escrito está, no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue. Escrito está que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Escrito está que esta leve tribulación pasará. Escrito está que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, Mateo 19:26, mirándole Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Mira, estamos en tiempos bastante difíciles, pero bastante cruciales para fortalecer nuestra fe. Aun cuando los procesos son difíciles y momentos difíciles, pero nuestra fe puesta en Dios dará el resultado del cumplimiento de su promesa. Entonces, Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, no será avergonzado. Entonces, recordemos que la palabra del Señor es la revelación de su bondad, de su misericordia, de su poder, de su gloria, desde el principio, desde la creación, hasta la venida de Cristo. Y que vuelvo a ese punto esencial. Todo lo establecido en la palabra del Señor se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá. Entonces, Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Joel 2:27, escucha esto. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová su Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Sí, pasamos momentos, pasamos procesos, pero nunca sufriremos vergüenza de saber que confiamos en el que todo lo puede, que todo lo sabe y está en todo lugar, y que a su momento Él hará, porque Él se goza que a través de aquellos que le creyeron, Él cumpla sus promesas y se glorifique. Entonces, Mateo 7, del 7 al 8, pidan y se les dará, busquen y hallarán. ¿Quién lo dice? Jesús, el Hijo de Dios. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada. Mira esto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Lucas 17, 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Sabes cuánto necesitamos realmente cada día? Clamar al Señor para que nuestra fe sea fortalecida. Y como los siervos del Señor lo decían, aumentanos la fe, sobre todo cuando pasamos procesos, sobre todo cuando pasamos momentos. Es justo el momento en clamar al Padre para que nos aumente la fe. Y sabes, Él siempre nos escucha. Él conoce nuestras necesidades antes que las pidamos, dice la palabra. Y escrito está que nunca nos dejará ni nos desamparará. Y que sus planes son planes de bien desde que nos hicimos cristianos, por decirlo así. Desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador y fuimos hechos hijos de Dios, pasamos bajo la cobertura del que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que de tal manera nos amó, que envió a su Hijo
como pago por nuestros pecados. Entonces, Lucas 17, 5 y 6, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Entonces, hablamos el día de hoy partiendo la pregunta: ¿realmente creemos que los hechos declarados en la Biblia? ¿Realmente lo creemos? ¿Realmente sabemos que es una realidad desde el principio hasta el final? Y que justo en el momento en que pasamos momentos o pruebas o momentos difíciles, la palabra viene a fortalecernos, para fortalecer nuestra fe y saber que saldremos en victoria de todo proceso. Ya hemos pasado varios de ellos. Ya hemos visto la mano de Dios obrando en nosotros. Entonces, quiero terminar. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándoles dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jeremías 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si decimos creer en la palabra de Dios, en sus promesas, en su misericordia, actuamos fortaleciéndonos, animándonos, caminando en su voluntad, no escuchando al mentiroso, al enemigo, sino sabiendo que en todo momento saldremos adelante, no importa el punto en el que estemos, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, la exhortación nuevamente es a fortalecer nuestra fe, a pedirle al Padre que fortalezca nuestra fe, que aumente nuestra fe y que podamos seguir cada día con la certeza de que lo que está escrito en la palabra del Señor se cumplió, se está cumpliendo y se cumplirá en nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor por su palabra el día de hoy, sabiendo que está tocando nuestro corazón para fortalecernos, de saber que aunque andamos en valle de sombra de muerte, no tenemos temor alguno, porque Él está con nosotros. Él nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé, y que su tiempo ha llegado para ver su poder, su gracia, su gloria, su amor y su bondad a nuestro favor. Así que estás pasando procesos, momentos, enfermedades. Ese tiempo de creer para quien no hay nada imposible. Declara tu sanidad, cree en tu sanidad, en tu liberación, en tu restauración, en la restitución que el Padre habla. Porque para Él no hay nada imposible. Y recordemos también que si decimos creer y no actuamos, realmente no creemos. Si decimos creer y no obedecemos y ponemos por obra la palabra, realmente no creemos. Así que el Padre fortalezca nuestra fe y le damos gracias por lo que está por hacer. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Clamamos hoy a ti, Señor, para que fortalezcas nuestra fe, recordándonos que escrito está que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunde aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Oh bendito Dios, nuestra copa está rebosando, dice tu palabra. Escrito está que no nos dejarás ni nos desampararás. Escrito está que esta leve tribulación pasará, Señor. Escrito está que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Escrito está que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Escrito está, bendito Dios, que tu deseo es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud a la par que prospera nuestra alma. Así que nuevamente clamamos a ti, Señor, para que el día de hoy y siempre fortalezcas nuestra fe. Nos unimos también, Señor, porque tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidamos, tú la harás, Jesús.
Así que nos ponemos de acuerdo con los siervos, siervas, familia, amigos que están pasando problemas, necesidades o enfermedades, para creer, bendito Dios, que tú a su tiempo, Señor, traerás la respuesta, traerás esa sanidad, traerás esa bendición y les mostrarás que para el que cree nada es imposible. Así que te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.